pasando con Bélgica y la prostitución. Durante los últimos meses, Bélgica se ha vuelto noticia tras la aprobación de una ley que amplía los derechos de las profesionales del sexo y sus marcos laborales. Este país europeo cuenta ya desde 2022 con una legislación despenalizadora en la que se legaliza de forma explícita el trabajo sexual autónomo y se garantizan los derechos laborales para estas profesionales. Sin embargo, en Bélgica, en mayo de 2024, se aprobaba una nueva legislación que tenía en cuenta una parte del trabajo sexual que había quedado fuera de la anterior legislación, el trabajo sexual por cuenta ajena. Esta legislación entró en vigor 6 meses después, a finales de 2024. Con ella, Bélgica ha dado un paso más allá, reconociendo a las prostitutas que trabajan por cuenta ajena los derechos del trabajo asalariado. Es decir, con esta ley se ha igualado la protección legal de las trabajadoras sexuales por cuenta ajena con la existente ya en el resto de profesiones, por lo que en la legislación belga ya no solo se contempla el trabajo sexual autónomo, sino que ahora también aquel que se ejerce por cuenta ajena. Además de reconocer la legalidad de esta modalidad de trabajo sexual, la nueva normativa también contiene otras medidas de seguridad y protección de las prostitutas, potenciando la autonomía del trabajador sexual en todo momento a la hora de la negociación y del establecimiento de las condiciones del encuentro. También se reconoce de forma explícita el derecho de la trabajadora a negarse a un encuentro o a frenarlo en cualquier momento, sin que esto pueda ser interpretado como un incumplimiento de contrato. Se enfatiza en que el trabajo sexual no puede ser obligado y que el trabajador pueda finalizar el contrato en el momento que lo desee, aunque también cabe recordar que esta ley tiene un carácter general y será aplicada en la práctica de forma diferente dependiendo de la localidad. Con este nuevo impulso legislativo se consolida en el centro de Europa una legislación pro derechos que ha llegado a ser tachada por algunos medios incluso de revolucionaria. Y es que incluso en aquellos países en los que la legislación recoge el trabajo sexual, no es habitual encontrar recogido el trabajo sexual por cuenta ajena. Bien, una vez hemos hecho un breve repaso sobre cómo afectan estas medidas a los trabajadores sexuales, cabe preguntarse por la otra gran parte implicada. ¿Cómo afectarán entonces estas medidas a los empresarios del trabajo sexual? Esta legislación reconoce la figura y la situación del empresario del trabajo sexual y establece para él algunas obligaciones, exigiéndole ciertas garantías, como son el establecimiento de ciertas medidas de seguridad en los espacios de trabajo, ya sea la designación de una persona de referencia cuya labor es garantizar las adecuadas condiciones de seguridad del trabajador sexual, o estableciendo un botón de emergencia, ya sea físico o virtual. Y por otro lado, la necesidad de demostrar que carece de antecedentes penales de ciertos delitos. Entre ellos, trata proxenetismo, delitos contra la integridad sexual o lesiones. También se encuentran recogidas en la ley ciertas medidas relacionadas con el bienestar y la seguridad en los locales. Y es que, como declaraba Dan Bowers, representante del colectivo UTSOPI, el principal sindicato de trabajadores sexuales en Bélgica, las personas que ya están trabajando en la industria estarán mucho más protegidas y las personas que van a trabajar en la industria también sabrán cuáles son sus derechos. Estas conquistas, lejos de ser fruto del azar, son el resultado de una larga lucha de los trabajadores sexuales belgas por sus derechos. Y es que la tradición de lucha de los trabajadores sexuales belgas por sus derechos tiene su propia historia, que abarca varias décadas. Sin embargo, recordemos que no fue hasta junio de 2022 cuando el Congreso despenalizó por primera vez parte de la actividad y redefinió el concepto jurídico de proxenetismo. El marco jurídico creado entonces dejaba en una especie de limbo el trabajo sexual por cuenta ajena, que es aquel que se ejerce en el local de un tercero. Sin embargo, el alcance de esta nueva modificación legislativa viene a equiparar el trabajo sexual que realiza una prostituta en un club con cualquier otra actividad laboral por cuenta ajena, sin realizar ninguna modificación sobre la legislación del trabajo sexual autónomo. Esta medida ha entrado en vigor en un país que cuenta, según estimaciones oficiales, con alrededor de unas 25.000 trabajadores sexuales, una proporción muy similar a España si tenemos en cuenta la diferencia de tamaño poblacional entre ambos países. Y es que realizar esta comparativa resulta muy llamativo, ya que uno de los motivos por los que ha destacado esta ley también ha sido por la respuesta política recibida. Más allá de que la propuesta de ley fue guiada por ciertos partidos, ninguno de los partidos políticos belgas se ha opuesto de forma total a la medida. Todo esto mientras otros países del entorno europeo siguen el camino de políticas abolicionistas o prohibicionistas, relegando las prácticas sexuales remuneradas a contextos de clandestinidad, de marginalidad y a lugares donde no se pueden asegurar unas condiciones mínimas de higiene o seguridad. Y debido a estas legislaciones, Bélgica se consolida como uno de los principales referentes en la postura pro derechos con respecto al trabajo sexual del mundo, alineándose con otros países como es, por ejemplo, Nueva Zelanda. Modelos que sitúan en el centro la seguridad y el bienestar de los trabajadores sexuales. No obstante, aunque las nuevas garantías laborales a las que accederán las trabajadoras sexuales por cuenta ajena en Bélgica han sido recibidas con entusiasmo por la tendencia pro derechos internacional, algunos sectores han recordado que aún queda margen que avanzar por esta senda. En este sentido, el sindicato que antes mencionábamos, UTSOEI, señalaba como una de sus preocupaciones que a menudo, bajo el pretexto de la seguridad e higiene, algunos gobiernos municipales promulgan leyes muy estrictas que hacen
hacen casi imposible el trabajo sexual en su territorio. Una crítica a esta ley, que se ha repetido en distintas ocasiones, es la que realizan ciertas voces feministas, quienes estiman que esta ley solo afectará a entre un 10 y un 15% de los trabajadores sexuales. 10% même pas de la población. Solo un 10% de las prostitutas se podrán beneficiar de esta ley, dice esta otra mujer. En realidad, vemos que este dato no proviene de estimaciones fiables y de un sustento sólido. Y si bien es cierto que la mayoría de trabajadores sexuales en Bélgica podrían estar trabajando de forma autónoma, por lo que esta ley no les afectaría, recordemos que los derechos de los trabajadores sexuales por cuenta propia ya fueron reconocidos en la pasada legislación del 2022. Es decir, no es que esta legislación de 2024 deje desprotegidos a los trabajadores sexuales autónomos, es que en concreto esta legislación de 2024 se centra en la modalidad de trabajo por cuenta ajena, y que los artículos legales que se centran en garantizar los derechos de aquellos trabajadores sexuales por cuenta autónoma ya están vigentes desde hace más de 2 años. El trabajo sexual en Bélgica es una realidad y se busca que esta realidad sea normalizada. Aunque las iniciativas pro derechos contaron desde el principio con la oposición de ciertos grupos abolicionistas que aseguraban que la despenalización contribuiría a aumentar la trata y la explotación sexual de personas, la realidad se ha revelado bien distinta. De hecho, en la propia ley se resaltan las diferencias entre el trabajo sexual voluntario y aquel que no lo es. Y se hace mucho hincapié en que el trabajador sexual ejerza de forma voluntaria. Ante los prejuicios que propagaba el abolicionismo, se alzaban otras formas de verlo de otro de los colectivos más importantes en Bélgica, Payoki, una de las principales organizaciones no gubernamentales que lucha contra la trata y la explotación de personas, cuyo principal representante defendía la despenalización diciendo que lo que hará la despenalización es proporcionar a las personas que ejercen en el trabajo sexual derechos básicos verificables y ejecutables, a los que tiene derecho todo trabajador en Bélgica, y de eso debería tratarse. Aunque diferentes medios, colectivos o personas se han pronunciado a favor de este enfoque pro derechos del trabajo sexual, las voces en contra no han tardado en llegar. Medios como Spanish Revolution criticaban duramente esta nueva ley belga, y también encontramos usuarios en redes sociales que dejaban comentarios como estos. Menciona a Lucía de Castro: Bélgica ha legalizado la prostitución y hoy entró en vigor. Hoy es legal en Bélgica violar, siempre y cuando sea pagando. Hoy es legal que las mujeres sean reducidas a un trozo de carne y tirar por la borda los esfuerzos por construir una sociedad igualitaria. ¡Qué horror! Esta confusión entre trabajo sexual y violación es algo recurrente, y parece que Lucía no tiene en cuenta las garantías y protecciones que supone esta ley para los trabajadores sexuales que ejercen por cuenta ajena, y la importancia que tiene un enfoque así para poder distinguir entre aquellas víctimas de violencia o explotación sexual y aquellas personas que ejercen libremente. Además de que la ley insiste y está muy enfocada en el bienestar de los propios trabajadores, en su autonomía para establecer sus propias condiciones, sin tratar de eliminar la obligación. Todo esto sin dejar de perseguir aquellos actos que impliquen coacción o violencia y obligar a una persona a ejercer trabajo sexual. Es decir, que el billete no tiene nada que ver con la voluntad de la persona. Enfoques legales como este permiten también que las trabajadoras sexuales tengan una mayor seguridad y protección a la hora de poder denunciar violencia sexual o de otros tipos que puedan recibir. Un marco legislativo como el de Bélgica permite garantizar a los trabajadores sexuales ciertas condiciones de bienestar. Mencionaba Oriol Sabata también en Twitter: en Bélgica han legalizado la explotación sexual de la mujer y lo venden como un avance social. Los proxenetas están encantados. Vivimos en tiempos oscuros. Curiosamente, ya no solo teniendo en cuenta lo que mencionábamos previamente, esta legislación recoge, como mencionábamos, las diferencias entre trabajo sexual voluntario y aquella explotación sexual. Y los empresarios, o como Oriol se refiere a ellos, los proxenetas, sí que aparecen como una nueva figura dentro de la legalidad, pero esto les supone ciertas exigencias. Exigencias de garantías con respecto al funcionamiento de sus locales, a la seguridad que se ofrece dentro de estos, y en cuestiones tan básicas, y en la necesidad de no contar con ningún antecedente penal para poder ser empresario sexual, como podrían ser antecedentes penales relacionados con la explotación sexual. Es decir, el trabajo sexual en Bélgica es algo que ya ocurría y de hecho ya estaba amparado legalmente el trabajo sexual de forma autónoma. Sin embargo, en 2024 entró en juego esta legislación ofreciendo garantías y derechos laborales y de seguridad a los trabajadores sexuales por cuenta ajena. Poner sobre la mesa la realidad del trabajo sexual teniendo en cuenta las voces de aquellos quienes lo ejercen es una forma de intentar mejorar las condiciones y el bienestar de los propios trabajadores sexuales.